en los inicios del universo, hace casi 14.000 millones de años. Imagina toda la energía del universo comprimida en un espacio más pequeño que la cabeza de un alfiler. Imagina que estás dentro de este diminuto espacio. El tiempo está parado. Nada de lo que conocemos o imaginamos existe. Todo está a punto de cambiar. Para siempre. Se acaba de producir la gran explosión, el Big Bang. Se ha liberado toda la energía. La temperatura es extremadamente alta y el espacio se expande a una velocidad vertiginosa. En una pequeñísima fracción de segundo ha nacido nuestro universo. Este es el más profundo de todos los misterios. Ahora parte de la energía se condensa, convirtiéndose en masa. Se crean todas las partículas fundamentales de nuestro universo. Algunas de ellas todavía no las entendemos. Entre las que sí, se encuentran los quarks, los electrones, los neutrinos, partículas diminutas que constituirán todo lo que conocemos, incluidos tú y yo. Mira atentamente, se crean por pares una partícula y su correspondiente antipartícula. Pero partículas y antipartículas también sufren una atracción mortal que hace que se aniquilen entre ellas. Una parte de la materia, sin embargo, sobrevive a este proceso afortunadamente para nosotros. Es la materia que forma todo lo que conocemos. A medida que el universo se enfría, los quarks se agrupan en grupos de 3, dando lugar a neutrones y protones. Y estos forman los núcleos más sencillos. Todo esto ocurre en los 3 primeros minutos después del inicio del tiempo. Pero en los siguientes miles de años, el calor y la energía son todavía tan intensos que los electrones no pueden combinarse con estos núcleos. Avancemos 380.000 años desde el Big Bang. El universo se ha expandido y ya es más frío. Ahora los electrones envuelven los pequeños núcleos, dando lugar a los primeros átomos sencillos, los de hidrógeno y helio. Y una vez creados los átomos, las partículas de luz ya pueden atravesar el espacio sin impedimento alguno. Lo que hasta ahora era una niebla densa de partículas que colisionaban entre ellas, de repente se hace visible. Hágase la luz. Esta primera luz puede observarse aún en forma del llamado fondo cósmico de microondas, una huella dactilar permanente del universo. Continuemos nuestro viaje. Avanzamos. Ok, hasta ahí vamos a dejar este primer material audiovisual. El libro, están las referencias, Daniela. El libro que mostré, ¿ya? ¿Qué les quedó del video? ¿Alguna edad? ¿Algo que pudiera permitirnos describir qué es el Big Bang? Es un poco la idea del trabajo autónomo. No lo respondamos por ahora, vamos a ver un segundo material audiovisual, después los voy a dejar un rato para que revisen la guía y deberíamos dejar un poco esta sesión inicial hasta acá para un poco ir depurando, ¿cierto?, las cosas que vamos a ir viendo. Registren las edades, las unidades en las que se miden y vamos a ver inmediatamente dice ahí, vamos a dejar transcurrir un tiempo, nosotros en teoría también, y vamos a colocar otro material audiovisual. Por favor, registren. Se los comparto al tiro. La Tierra. Por lo que sabemos, es el único hábitat con vida del universo. ¿Por qué? ¿Qué hace a nuestro planeta tan especial? Las respuestas están ocultas en el remoto pasado de la Tierra. Para hallarlas debemos remontarnos en el tiempo, ver a los primeros humanos que deambularon por la Tierra, desplazarnos sobre continentes en rumbo de colisión, enfrentarnos a dinosaurios asesinos, sumergirnos en océanos llenos de extrañas formas de vida, sentir el frío gélido de las glaciaciones y experimentar la furia de ataques de misiles cósmicos.
Debemos viajar en el tiempo hasta alcanzar el nacimiento de la misma Tierra. Entonces podremos reconstruir juntos la increíble historia de nuestro planeta y descubrir por qué todo esto, todos nosotros, estamos aquí. La formación de la Tierra. Nuestro viaje comienza hace casi 5.000 millones de años. Pero esto no puede ser verdad. No hay ni rastro de nuestro bello planeta azul. Solo una estrella naciente, nuestro Sol, rodeada de un montón de polvo. Hemos llegado demasiado temprano, antes incluso de que la Tierra se forme. Si aceleramos el tiempo, podemos ver cómo la gravedad convierte el polvo en pequeñas rocas. Parece casi imposible que algo tan complejo como un planeta esté hecho de nada más que polvo y rocas. Durante millones de años, la gravedad fue formando estas rocas para formar la Tierra. Uno de los al menos 100 planetas que orbitan alrededor del Sol. Pero hace 4.540 millones de años, nuestro planeta parecía más un infierno que un hogar. Cerca, la temperatura supera los 1.200 grados centígrados. No hay aire, solo dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua. Es tan tóxico y está tan caliente que si nos acercásemos más, quedaríamos incinerados y asfixiados en segundos. El planeta recién nacido es una bola hirviente de roca líquida. Prácticamente no hay superficies sólidas, solo un interminable océano de lava. Un joven planeta llamado Theia viene directo hacia nosotros. Tiene el tamaño de Marte y viaja a casi 15 kilómetros por segundo, 20 veces más rápido que una bala. La gravedad del intruso deforma la superficie de la Tierra. La onda expansiva de la colisión se alza por todo el planeta. Es como si ambos jóvenes planetas se volvieran líquidos. Billones de toneladas de escombros se esparcen por el espacio.
Pero a lo largo de 1000 años, la gravedad opera su magia y los escombros se transforman en un anillo de polvo rojo caliente y roca que rodea la Tierra. A partir del anillo se forma... Ya, hasta ahí vamos a dejar, están los enlaces, como les decía, de los materiales audiovisuales. Estos están en YouTube también. Son de estos documentales de ciencia que obviamente tienen muchas imágenes bastante más atractivas de lo que yo les podría hacer aquí desde mi escritorio, como el nacimiento de la Tierra o el origen del universo. Mucha chaya que le ponga, no creo que resulte. ¿Alguna cosa que podamos comentar? A ver, ¿en qué unidad de medida están los eventos? ¿En qué escala de medida? ¿Hablan en segundos, en años, en miles de años? Miles de millones de años. Miles de millones de años, ¿cierto? Creo que eso es un giga-año, ¿no? Claro, un gigaño también se habla, por ejemplo, podrías hablar de hace 14 billones de años. ¿Ya? Entonces, MA estoy anotando en el chat. Ojo, es lo mismo que... Profe, eso no es totalmente correcto. ¿Ya? Porque de hecho ahí hay un problema con lo que es la conversión cuando hablas de billion years a billón de años, porque por alguna razón que no he comprendido, pero que una vez me puse a debatir con mi papá y al final encontramos esto, de que 1 billón de años es 10 a la 12 años, en cambio Sí, solo te pedí un lápiz. es 10 a la 9. Entonces, y ahí ocurre un problema. Claro. Bueno, efectivamente hay una variación, pero básicamente nosotros en Ciencia de las Tierras vamos a usar el MA, que está ahí puesto en el chat, que está basado en millones de años hacia atrás, es decir, estamos hablando un poco del pasado. Entonces, por ejemplo, aproximadamente el Big Bang, ¿hace cuántos millones de años se origina? 14.000 millones de años. 14.000, 15.000 millones de años, ¿cierto? Más o menos. Ustedes pueden poner 14, ahí está MA, ¿cierto? O podrían poner 14.000 millones de años atrás, pero el MA, acuérdense que es como millones de años hacia atrás, eso es importante. ¿Y qué se crea básicamente con el Big Bang? Voy a proyectar parte de la presentación que se los voy a dejar, pero ¿qué es lo que se crea básicamente con el famoso Big Bang? Las partículas que forman los electrones y protones. Claro, se crean las partículas elementales que prontamente pasan a ser, cierto, como dicen ahí por el chat, las partículas subatómicas, y posteriormente se crean los primeros átomos. ¿Han escuchado ese término que dice que somos polvo de estrella y esas cosas? Está bien de moda por las charlas que da el astrónomo y doctor José Massa. ¿Alguien ha escuchado que dicen que somos polvo de estrellas? Claro, básicamente, si empezamos a mirar esto, bueno, hablamos del universo, que se crea todo, la totalidad de la materia, el espacio, las leyes que las gobiernan. Ahí están los enlaces donde están estos mismos documentales que estábamos mirando, ¿ya? Acá algunas características de lo que miramos del universo, ¿cierto? Solamente un 4% visible, el resto es materia oscura. Una imagen del universo, ¿cierto?, que no se sabe, es infinito y está en permanente expansión. Dado que es tan grande, se generan acumulaciones para poder nombrarla, o los sistemas de medida se ajustan. ¿Ya? Entonces vemos que los cúmulos son acumulaciones de galaxias y a su vez las galaxias son acumulaciones de estrellas y nebulosas. Y dentro de una de estas está nuestro sistema solar. Vemos que, bueno, la observación del espacio, como dices, estamos mirando un poco el pasado, porque el universo es tan grande que hay procesos que ocurrieron hace miles de millones de años. La luz, con una velocidad que aún, ¿cierto?, es la velocidad más amplia, es más rápida, todavía se están viendo recién. Nosotros la luz que vemos de las estrellas son parte de su proceso de nucleosíntesis y explosiones estelares. ¿Por qué se dice que somos polvo de estrella, ¿cierto? Bueno, básicamente porque en el origen se crea, como dicen ustedes correctamente, las partículas elementales que forman parte de la materia. Ya se sostiene que hay de esas, vamos a cambiar este texto antes de subirle, ¿cierto? Dice 1 billón, son 1.000 millones. ¿Ya? Entonces acá está tomado de bibliografía, dice hace 15, pero debería ser billion, 15.000 millones de años. ¿Ya? ¿Qué se genera? Bueno, se generan los primeros átomos de la tabla periódica, ¿cierto? Si ustedes miran la tabla periódica actual hay varios elementos, más de 100.
¿cierto? Que los primeros elementos, los de menos masa atómica, se generan en los primeros minutos del Big Bang, que son el hidrógeno y el helio. Entonces, bueno, lo que se comienza a originar en la estrella es la nucleosíntesis, es decir, la generación de núcleos atómicos a partir de átomos ya existentes. ¿Ya? Entonces, este proceso de nucleosíntesis permite finalmente la generación de los átomos de la tabla periódica, que es lo que nos compone. Ahora, ¿dónde ocurre? Principalmente en el interior de las estrellas. ¿Cómo ocurre? Bueno, mediante procesos de fisión y fusión nuclear. Fusión, ustedes lo han visto en química y en otros ramos de ciencias básicas, y en el colegio también, no me cabe duda. Unión de átomos y fisión, ¿cierto? La división. Dentro de los tipos de nucleosíntesis, bueno, a partir del tamaño de la estrella o de la masa de la estrella es que se generan distintos átomos. Pensando en los primeros 3 minutos, solamente se pudieron generar átomos hasta peso atómico 3, ¿ya? Hasta el litio, berilo, helio e hidrógeno. ¿Ya? Acá se van generando las reacciones atómicas. ¿Y por qué brillan las estrellas? Porque dentro de estas reacciones atómicas van generándose radiación, que es lo que nosotros, ¿cierto? A partir del viaje en los millones de años vemos como luz. Al que le guste esto, le estoy dejando enlaces, ¿cierto? Acuérdense que en la geología vamos a ver muchas cosas, por lo tanto, lamentablemente no podemos entrar en detalle en muchos aspectos. Importante, por ejemplo, las estrellas a partir del tamaño que tienen, es la vida que desarrollan, y a su vez es la secuencia de átomos que pueden ir generando. Por ejemplo, las gigantes rojas fusionan elementos pesados. Por ejemplo, la secuencia principal de una estrella tiene un combustible que se le llama como el combustible inicial, que es hidrógeno y helio, y esto, ¿cierto?, va, entre comillas, como usándose a lo largo de la vida de la estrella, y dependiendo del tamaño o de la masa original, uno de los elementos que genera, y lo otro, ¿cierto?, es la vida, cómo termina, si colapsa como una enana blanca, ¿cierto?, o tiene una vida, por ejemplo, de una gigante roja. Entonces aquí pueden ver ustedes los apuntes, en resúmenes de distintas enlaces y generaciones de nuevos núcleos. Por ejemplo, estrellas del tamaño del Sol son capaces de generar átomos como hasta el carbono, el oxígeno. Estrellas más pesadas pueden llegar a generar magnesio, sodio, carbono. Y ahí podemos ir viendo, ¿cierto?, a partir del tamaño de la estrella, un poco los elementos que se van generando. ¿Ya? Un poco para comprender, ¿cierto?, este concepto de que finalmente en las estrellas donde se generan los átomos de la tabla periódica. ¿Ya? No vamos a entrar en detalle, sí, en esto, porque el universo, fíjense que está compuesto actualmente, y en su mayoría por hidrógeno y helio. ¿Ya? Los otros elementos son en baja composición, o más bien aparecen como elementos casi en traza. ¿Ya? No sé si han escuchado que el Sol es una estrella y tiene una vida dado por el combustible inicial de hidrógeno y helio, es decir, el Sol va a seguir brillando, nosotros lo sentimos como luz, radiación, calor, gracias a esta fusión de hidrógeno y helio en otros elementos, y obviamente que el Sol, como todas las estrellas, va a tener una vida y un final. De lo que yo he leído, ¿cierto?, que estimo unos 5.000 millones de años más, es decir, el Sol como estrella debería estar más o menos en la mitad. Hay mucha información, el que le interese más o la persona que le interese más puede, por ejemplo, acá hay un enlace a YouTube y acá les dejo una print pantalla de los minutos. Entretenido, lo que les gusta un poco la astronomía, no sé, por ejemplo, hablan del color de los astrónomos, cómo miran la coloración que implica las distintas galaxias. Del sistema solar también vimos un material audiovisual, como les decía yo, por mucho que, ya no sé, picante, o que ponga una música de nacimiento, vemos que básicamente hace unos 4.600 millones de años una nube de polvo y gas se contrae, como decíamos, a causa de la fuerza gravitatoria. Nosotros entendemos la gravedad como la fuerza que nos une hacia el centro de la Tierra, porque la masa de nuestro núcleo terrestre es mayor que la masa de todo lo que está encima, entonces se genera una atracción. Pero recuerden que la gravedad no es solo eso, sino que la fuerza que ejerce un cuerpo de mayor masa sobre un cuerpo de menor masa. Entonces, eso fue lo que permitió que se formaran planetesimales y pequeños protoplanetas, como aparece ahí, hasta que se acrecionan y comienzan a, ¿cierto?, unirse entre sí, formándolo el planeta. Ahí están las dos hipótesis de la nebulosa solar y del protoplaneta. Entonces, como estos fragmentos de polvo cósmico comienzan a unirse entre sí y dan origen a los planetas del sistema solar. Nuestro sistema solar vemos acá que está compuesto por planetas internos y externos que tienen características bien distintas. La Tierra está allí, es uno de los planetas internos, que tiene tamaños menores, radios menores, medido en unidades astronómicas, y tienen partes rocosas externas y núcleos de fierro. Eso tienen en común los planetas internos, mientras que los planetas externos son gaseosos, compuestos principalmente por hidrógeno y helio. Ahí hay algunas imágenes, algunos datos, podríamos ver algunas aplicaciones, pero básicamente no aplican al curso. Sí empezar a entender que
Características comunes, por ejemplo, de esta zonificación en núcleo interno, manto, corteza, es en parte lo que nos permite, ¿cierto?, que haya vida. Un poco la respuesta a la pregunta, ¿cierto? El hecho de que exista esta zonificación permite que haya un núcleo de mayor masa, de mayor temperatura, y que eso gatilla una serie de movimientos y de fenómenos y procesos que son fundamentales para la vida, que cambiaron la composición de la atmósfera, que permitieron que precipitara el agua, ¿ya? Entonces los planetas terrestres sufrieron un proceso que se llama diferenciación química, y esa es un poco la respuesta a la prueba de diagnóstico. O sea, el proceso que sufre la Tierra, aparte de la sopa primitiva y todo lo que está relacionado al origen de la vida y cambio atmosférico, en términos de composición, se fijan que decía ahí que hace unos 4.500 millones de años la Tierra era como una masa de lava fundida, de roca fundida. Bueno, químicamente los elementos más pesados migran al núcleo, como el fierro y el níquel, y los elementos más livianos, como el silicio y el oxígeno, se van a la corteza, enfriándose. La primera corteza se postula que se recicló, ¿ya? Entonces vemos acá que eso, dice acá, ¿cómo evoluciona la Tierra desde una masa rocosa, ¿cierto?, fundida a un planeta? Bueno, parte de eso la respuesta es la diferenciación química. Decíamos entonces que los elementos pesados migran al núcleo y los más livianos a la corteza. Ok, y aquí vemos una especie de escala del tiempo, desde la formación, dice acá 4.600 millones de años, la nebulosa solar evoluciona a planetesimales, ¿cierto? Hay un impacto gigante que vendría siendo lo que mostraban ahí en el video de la formación de la Luna. Esta Tierra fundida se enfría y la Tierra se diferencia. De hecho, es curioso que las rocas más antiguas de la Tierra no tienen 4.500 millones de años, sino que tienen 3.800, porque hubo parte de esta corteza inicial que se recicló. ¿Qué vamos a ver, como les decía, de la Tierra? Vamos a ver los distintos medios físicos. Obviamente que vamos a ver los procesos impulsados por esta estrella, esta esfera gigante de gas de hidrógeno y helio, que gatilla muchos de los procesos exógenos, y vamos a ver procesos asociados a la liberación de calor desde el interior de la Tierra, del núcleo terrestre. Ahí hay algunos datos de la Tierra, como les decía, vamos a ver hidrósfera, atmósfera, cómo evolucionó la atmósfera desde la formación de la Tierra, con una atmósfera primitiva, compuesta de hidrógeno y mucho dióxido y monóxido de carbono. Después hay una etapa donde se genera como un efecto invernadero, mucho volcanismo tapa la Tierra, como de una cobertura gaseosa gris, y por lo tanto la Tierra se enfría y precipita el agua, ¿ya? Y ahí pues aparecen los primeros organismos fotosintéticos que permiten la formación del ozono, la capa que nos protege de los rayos solares. Vamos a ver los distintos ciclos de la Tierra, de la hipótesis de formación de la Luna, pero en el video básicamente aceptan la del impacto, ¿ya?, inicial. Vamos a conversar algunos datos de los movimientos de la Tierra y los efectos que tiene, no solamente de los movimientos de la Tierra, sino que la interacción de los movimientos con la Luna, como por ejemplo el que genera los cambios en las mareas y todos los procesos asociados a variaciones en el nivel del mar. Bien, dudas, consultas. La idea es que comenten si tengan alguna duda, alguna consulta. Voy a detener la grabación.